Listo. Gracias, hermano. Muy bien, buenos días. Vamos, ¿me escuchan bien? Muy bien, como dice que algunos no gustan bien. Hoy día nos toca hablar sobre el embarazo gemelar, que también es una de las entidades hemorragistas que tiene muchísimas complicaciones, ¿no? Digamos que la incidencia mundial del embarazo gemelar es de, mira, hace unos 40 años era 1 en 85 embarazos, ahora es 1 en 50, más o menos ha aumentado el doble, y hasta el año, hasta hace unos 10 años, aumentaba un promedio de 2 puntos, 2% cada año en relación al año anterior. Después ya se ha paralizado, esto debido sobre todo a la fertilización in vitro, porque antes en la fertilización in vitro transferían 4 o 6 embriones, y eso realmente era perjudicial, entonces ahora ponen 1 o 2 nomás la fertilización in vitro. Ahora, en el embarazo gemelar hay diferencias, está influenciado por la geografía. Según las zonas geográficas, hay mayor o menor embarazo gemelar. Por ejemplo, en el Japón es 1 en 250 embarazos. Y en Nigeria hay 1 en 11. O sea, cada 11 embarazos hay un gemelar, ¿no? Sobre todo en la tribu de Perú, en Nigeria. Y así en Venezuela, etc. También el embarazo gemelar está influenciado por la herencia, la geografía, la raza, ¿no? Es más frecuente en los negros que en los blancos, y los blancos es más frecuente que la raza amarilla. La raza amarilla es menos frecuente, en la raza negra es más frecuente. También está influenciado por la estación. Se ha visto que es más frecuente en el verano, y en los países que tienen más horas de sol al día, pero más frecuente se da en el verano. Y también está influenciado por la constitución física de la mujer. Es más frecuente en las mujeres altas y de mayor peso. Ahora, cuando estamos frente a un embarazo gemelar, tenemos que examinar la cigosidad, la corionicidad y la amniosidad, porque las complicaciones son diferentes de acuerdo a esto. Ahora, la cigosidad se refiere a la composición genética, y la corionicidad se refiere a cómo está compuesta la placenta, o sea, hay 1 o 2 placentas. Habíamos dicho que hay una disposición familiar para los gemelos, influenciado por la raza, etc. Muy bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que preguntarnos, si estamos frente a un embarazo gemelar, una pregunta fundamental es si en la familia hay gemelos, porque la herencia juega un papel importante, sobre todo la línea materna o línea materna. Si nos dice que en la familia hay, que en la familia de la madre hay gemelos, ya uno debe pensar que deben ser, sobre todo, dicigotos. ¿Y por qué es importante? Pues vamos a ver después, todos los bisigóticos son bicoriónicos. La familia, la herencia familiar da sobre todo embarazos bisigóticos. Y en cambio los monocigóticos, que el 75% son monocoriónicos biamnióticos, el 25% bicoriónicos, y el menos del 1% son mono, como vamos a ver después. Lo importante es que estas cifras que están hablando son en general, pero el 80% de los embarazos son bicoriónicos, y 2/3 partes son bisigóticos. Y los monocigóticos vienen a ser la tercera parte, y los monocigóticos se presentan al azar en la especie humana. En los bisigóticos están todas estas cifras, varía con la raza, en cambio los monocigóticos
adelgazar más o menos una en 250 embarazos, ¿no? O sea, si no hay ningún factor que corresponda. Otro factor importante para la generalidad es la edad materna. A mayor edad materna hay mayor remedio. ¿Por qué? Y por eso es que también en los últimos años ha aumentado, porque las mujeres ahora tienen a mayor edad materna, tienen su primer hijo. ¿Eso por qué sería la edad materna? Porque se dice que por el óvulo viejo, digamos. ¿Por qué? Porque la zona pelúcida a mayor edad está más adelgazada, ¿no? Tiene algunos cambios que permiten que entren dos espermatozoides. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta. Y acá están diferentes, están siempre acá en Gran Bretaña, en la India, en diferentes zonas, como vemos cómo están los monocigóticos, los disigóticos y el total, ¿no? En general, los disigóticos son 2/3 partes y los monocigóticos 1/3 parte. Para ello también una cuestión importante es la ley, como dice ahí, de Helley. ¿Qué significa? Que hay una fórmula que le dio Helley, es que, por ejemplo, en una zona los gemelos son 1 en 80, por ejemplo, o 1 en 50, por ejemplo. Si es así, en esa región, los triples serán 1 en 50 al cuadrado. Los quíntuples, 1 en 50 a la cuarta, o sea, 1 sobre la frecuencia por n menos 1, donde n es el número de efectos. Si es octillizo, será, si es 1 en 80, 1 sobre 80 a la séptima. ¿Sí? Esa es la famosa ley de Helley. Entonces, si fuera 1 en 80, los triples serían 1 en 6400 y los cuádruples 1 en 512.000 embarazos. Hay que tener en cuenta también que la morbi-mortalidad fetal está muy incrementada en el embarazo general y la morbilidad materna también está aumentada. También en este aspecto es importante hablar de una cuestión, de dos conceptos, la superfecundación y la superfectación. ¿Qué cosa es la superfecundación? Es cuando dos óvulos son fecundados en coitos diferentes en el mismo ciclo, ¿no? En el mismo mes, por ejemplo, ovuló el 15 de mayo y aparte ovuló el 20 de mayo y tuvo coitos esos días. Entonces, esa es la superfecundación. Este es el hecho histórico que ves una mujer que había tenido coitos con su esposo blanco y un negro días después, pensó que nadie se iba a enterar y nació un blanco y un negro. La gente salió por el mundo y ahí estudiaron ya la superfecundación. Otro motivo por el cual también aumentan los embarazos últimamente son porque hay más inducción de la ovulación y el aumento de la FSH hace que haya más óvulos, pues, entonces hay más posibilidad que esos óvulos o ocitos sean fecundados. Entonces, esto también es otro motivo. Bueno, esa es la superfecundación. Y la superfectación es cuando dos espermatozoides fecundan a dos óvulos, pero en ciclos distintos, ¿no? O sea que los fecundan en junio y el otro en agosto. Eso no se da generalmente en la especie humana, es en algunos mamíferos. Ahora, en cuanto a los monocoriónicos, monocigóticos, no tienen una secuencia así como estamos hablando de los disigóticos, la base, etc. Y esto es así, y también en los animales. Hay un animal que tiene mayor número de embarazos gemelarios, que es el campanita, que tiene en general cuatrillizos o quillizos, ¿no? Y que son mono, pero hay los perros, ¿no? Pero estos son monocoriónicos. O sea, este es bien raro porque todos están en un mismo saco.
partes de los gemelos presentan alteración en su crecimiento, no nacen pues, como un peso normal, tiene un crecimiento está disminuido. Una cuarta parte también cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos. El riesgo de parálisis cerebral en los gemelos es de 4 a 8 veces mayor si lo comparamos con un feto único. 4 a 8 veces mayor. Y en los triples es hasta 17 veces mayor el riesgo de parálisis cerebral. La tasa de mortalidad fetal normalmente, bueno, en este país es 3, 4 y 15, o sea, son 5 veces más. Subís acá, ¿no? 4 contra 15, son 4 o 5 veces más. La probabilidad de que muera una vez que nace, la probabilidad que muera un producto de un embarazo de enfermedad es 7 veces mayor que frente a un feto único, que muere en el primer año de vida. O sea, no solamente el problema es que ya nació hoy, sino que también tiene más mortalidad en el primer año de vida. Y en cuanto a la madre, tiene mayor posibilidad de que haya enfermedades como la preeclampsia y la diabetes, ¿no? Porque por los cambios fisiológicos que hay mayor estrógeno placentario, etc. Entonces, tiene que ver pues, mucho, por ejemplo, en los bicoriónicos biamnióticos, la mortalidad 9, en cambio en los monocigóticos 25% y a veces hasta mucho más. Y así comparamos por ejemplo, la mortalidad en los el que está arriba de la flecha, doctor. ¿No brilla? Los monocigóticos, por ejemplo, de la mortalidad antes de las 24 semanas es 11.5 contra 1.8, o sea, 8 veces más. Y después de las 24 semanas es casi el doble. Entonces, eso es muy importante determinar, ¿no? Y igualmente, en cuanto al aborto, los monocoriónicos, el aborto es de las 12 a 24 semanas también casi 5 veces más, la mortalidad perinatal también el doble, la restricción del crecimiento intrauterino también el doble, el parto prematuro también casi el doble. Ahora, de todos los embarazos, todos los disigóticos, que son 2/3 partes, son bicoriónicos. Y de los, pongámosle 70, ¿no? De 100 embarazos, en el año 70 son disigóticos y esos 70 van a ser bicoriónicos. Pero de los embarazos monocigóticos, digamos que sean 30, el 75% van a ser monocoriónicos biamnióticos. El 75 de 15, de 30, ¿cuánto sería? 75%. Más o menos 22.5, o sea 20 de acuerdo. Y el 25% de 30, 25% de 30 sería 7.5, son bicoriónicos biamnióticos. Y menos del 1% son mono. Entonces, si nosotros sumamos los 70 bicoriónicos, que son el 70% de los bisigóticos, tenemos 70 más 7.5 de los monocigóticos, el 25% de ellos son bicoriónicos, es 70 más 7.5 en general, diríamos que el 100% de embarazos generales, el 80% son bicoriónicos y el 20% monocoriónicos. Otro estamos hablando de la citosidad y de la polionicidad. Y acá en este cuadrito vemos, por ejemplo, la hiperemesis, también el riesgo relativo del feto único
frente al gemelar, el gemelo tiene 3 veces más posibilidad de hacer hipermesis. 1.14 de riesgo relativo de hacer amenaza de aborto espontáneo, más posibilidad 1.7 de hacer 70% más de hacer anemia, el doble de posibilidad de hacer desprendimiento prematuro de placenta, 30% más hipertensión gestacional preeclampsia, casi 4 veces más. La eclampsia también, más de 3 veces. La tromboembolia también, el triple de posibilidad frente al feto único. Y así, ¿no? La hemorragia postparto también 3 veces más. La tromboembolia portal también el doble, etc. Y también la diabetes también tiene más posibilidad. Entonces, ahí en ese cuadro azul de cómo el gemelar tiene mucho más morbilidad materna. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Acá están los monocoriónicos, este dicoriónico diamniótico, uno tiene su placenta y su bolsa. Acá dicoriónico diamniótico, pero está fusionada la placenta, acá monocoriónico diamniótico y acá en una bolsa nomás monocoriónico monoamniótico. Estos son los máximos peligros. Otro hecho importante es lo que saben ustedes, que la división del huevo se divide antes de las 48 semanas, la gestación será dicoriónica diamniótica. Si es entre las 3 y 7 días, menos de 48 horas, dicoriónica. 3 a 7 días, monocoriónico diamniótico. De 8 a 13 días será mono-mono. Y si es a partir de 13 días, será los siameses, ¿no? o gemelaría imperfecta o fetos conjugados. A partir de 13 días siameses. Acá, por ejemplo, vemos acá un saco gestacional, están 2 embriones y no hay membrana que los separe. Entonces el saco es un monocoriónico diamniótico, cada uno tiene su principio uterino. Igualmente acá en la gestación dicoriónica diamniótica hay 2 sacos gestacionales y 2 sacos uterinos. En la monocoriónica diamniótica también hay un solo saco gestacional y 2 sacos uterinos, pero una sola placenta. Y en la monocoriónica, monoamniótica, un saco gestacional, un saco uterino. Esto no siempre es así, y una sola cavidad. Y acá está más o menos cómo es lo que le están diciendo, cómo es que un cuadro sinóptico. Si son sexos diferentes los gemelos, casi la gran mayoría, cuando son sexos diferentes, son dicoriónicos. Es muy importante también determinar el sexo. Acá parece, ya también vamos a ver después cómo determino la periodicidad, buscando entre las 11 y 14 semanas, preferiblemente, pero un poco antes de los 8, el signo lambda y teta, ¿no? Vamos a ver ahorita. Y cuando ya es en el segundo trimestre, yo puedo ver por la posición de la placenta. Una placenta está anterior y otra posterior, porque no siempre se ve dos placentas, siempre están fusionadas. Pero cuando yo veo una sola placenta, no puedo determinar con eso si es dicoriónico. Tengo que medir la membrana amniótica. Y si es más de 2 milímetros, la membrana amniótica, que ya en el segundo trimestre, si es más de 2 milímetros, debe ser dicoriónico. Y si parece el signo de epsilon o de Lojano, sería dicoriónico también, ¿no? Porque las placentas se fusionan y solamente cuando no es que uno nace y dice, es dicoriónica, están fusionadas, y solamente con la anatomía patológica se tiene que determinar la corionicidad. Por ejemplo, acá en A dice 2 placentas, 2 corios y 2 ángulos, dicigotos. Acá el B tiene una placenta fusionada, no está fusionada con un corio, 2 años, monocigotos
tiene todos están así, una placenta, un polio, un gambo, todo junto acá, ya está en el mismo cordón. También, ¿no? Entonces el mono coriónico, el mono amniótico. Entonces la corionicidad podemos ver a partir de las 6 semanas, ¿sí? Pero sobre todo entre los 11 y 14, los signos lambda y teta. También podemos ver si hay una o dos películas diferentes, pero lo más importante determinar el signo lambda se da en los bicoriónicos, forma como un triángulo acá el corio, este es el signo lambda. En cambio acá como una T, el teta, entonces lambda para los bicoriónicos y el teta para los monocoriónicos. Entonces, esto es lo que ya les había adelantado, ¿no? Que el 100% de los bicigóticos son bicoriónicos y el 30% de los monocigóticos, 75% son monobi, 25% bibi y menos del 1% monomono. Acá vemos la membrana, ¿no? Con bicorial y biamniótico, está la membrana acá, se está salvando. Y acá podemos ver como se bifurca acá, como un signo lambda, o sea, sería bicoriónico, no es como una T, sino como una L con Y. También cuando son múltiples, 3, 4 gestaciones, hay que ver si cada uno tiene sus sacos, puede ser un mono amniótico, un mono coriónico y un bicoriónico, una gestación triple, ahí hay combinaciones que se pueden dar. Entonces, en la año, por ejemplo, acá, también nuevamente acá sale ahí el signo lambda, y cuando son de más de edad gestacional hay que medir el grosor de la membrana y ver, acá también ver acá como, acá si hay 2 placentas ya se sabe que son bicoriónicos. Igual acá el signo lambda que vemos, en cambio en este lugar acá ven ahí el signo lambda como una L, pero esto tiene una sensibilidad es muy sensible, este signo lambda y teta, ¿no? 94% de sensibilidad y un valor predictivo positivo 97%, o sea, muy importante determinar. En cambio acá, mire, acá no hay esa L de lambda, ¿no? Acá es el signo teta, es un mono, ahí también en este lado, también acá no se separa, mono corial, mono amniótico. Entonces, una de las complicaciones de los gemelos es el gemelo remanescente, o años incluidos, un gemelo que desaparece. Esto se escribió en 1986. Se han hecho estudios, hay estudios, por ejemplo, de más de 3.000 gestaciones que se han diagnosticado entre las 3.5 y 4 semanas de la fecha de la última vez. O sea, el día pues, 24 del 5, o sea que estaría como después que se ha fecundado, 9 días, 10 días, pero recién se ha implantado en el útero. Y midiendo así, con un atraso, o sea, no con atraso, sino antes que le venga la próxima regla. Estamos en la regla, pues ya venía la 4ª semana. Se han hecho estudios entre las 3.5 y 4 semanas. Y se ha visto que cuando se han encontrado gemelos en más del 3%, y después cuando se ha hecho seguimiento, un alto porcentaje, algunos estudios dicen que llega al 30%, con menos, pero han visto 2 aquí, desaparece y queda uno solo.
Por eso que la mujer cuando sale gestando y haya trazo de la regla, de inmediato debe ir para determinar esta situación, ¿no? Si estamos frente a un gemelo y después el otro desaparece, depende del efecto de la miseria. Se produce sobre todo en los monopoliales y se ven, pues, por ejemplo, acá se ven ahí dos arquitos y después hay uno solo más. Una identificación. En el segundo trimestre, ¿cómo determinamos la periodicidad? Habíamos dicho una cuestión del sexo, la localización placentaria, ¿no? Si una placenta está separada totalmente de la otra, ya pues no hay duda, que es bicoriónica. Y el grosor de la membrana amniótica también es importante, el signo del epsilon. Que no se ve bien, pero mire, está así y se bifurca, queda como un ojal, así, se bifurca como un ojal, aquí viene así, un ojal. Es el signo del ojal, pero si no, uno debe buscar ahí en la membrana amniótica, si lo ve quiere decir que es bicoriónico. Ustedes ya habrán visto en su práctica, ¿no? Que ponen monocoriónico, bicoriónico, ¿por qué le ponen? Ponen con la pista, ponen componer. Pero ¿qué cosa encontramos? Ni siquiera. Y le ponen muchas veces monocoriónico y por los antecedentes familiares ni siquiera preguntan si. Bueno, han hecho práctica conmigo, hemos visto, ¿no? Uno pregunta, ¿a la familia? Sí, tengo mi familia, mi abuelita, tiene que ver, pues tiene que ser bisigónico y por lo tanto bicoriónico, le ponen monocoriónico y no lo buscan bien, ¿no? No ponen por qué determinan esto. Bueno, hemos dicho que aumenta pues la hemorragia postparto, la diabetes, todas las complicaciones en los médicos. Entonces, el diagnóstico prenatal tiene que determinarse. También hay otras complicaciones. Cuando en los monocigóticos, si uno tiene una alteración cromosómica, el otro también la tiene. Pero en los bisigóticos, o sea, emboriónicos, uno puede tener una anomalía cromosómica y el otro no. Entonces, eso es importante también, ¿no? O también un feto puede tener una lesión, una anomalía congénita y el otro no. ¿Cómo se conoce? Cuando un feto tiene una anomalía congénita, el problema es que si muere, va a perjudicar al feto que está sano. ¿Por qué? Porque al morir va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, va a bajar la presión del otro feto y va a haber menos el feto que estaba sano, entra en hipotensión, le va a llevar menos sangre al cerebro y una de las complicaciones de cuando hay muerte de un general es que el feto sano queda con retardo mental o con daño neurológico, una cosa muy importante. Por ejemplo, acá un feto tiene miedo meningocele y el otro no. ¿Cómo nos damos cuenta que este tiene, puede ser que tiene miedo meningocele? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Qué cosa tiene? Hemos dicho que este tiene el ciclo del timón. Una cosa que acá los frontales están angulados. Más o menos, pero mira, estos frontales están más o menos angulados. Como un limón, ya no he dicho que no es el limón de acá, sino de papa verde. Es angulado, una papa. Y el cerebelo no se ve bien porque se destruye un poco por el miedo meningocele, por la presión. En cambio acá sí está más redondito y acá está el cerebelo, ¿no? Se ve como que está abajo. Entonces, este tiene un miedo meningocele. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de los embarazos? De los embarazos en general, de los embarazos de los gemelos en general, son lo siguiente: la transfusión feto-fetal,
secuencia TRAC, la secuencia TAP, el fetus y fetus. Y los siameses. Y aparte hay otras complicaciones como hay el RCU selectivo también, el RCU selectivo. Entonces son básicamente 6, ¿no? Función feto-fetal, secuencia TRAC, secuencia TAP, que es la anemia policitérmica, el fetus y feto, el RCU selectivo y los siameses. La secuencia TRAC es las siglas en inglés, reversa la arteria transducing TRAC. Quiere decir que acá hay un feto, o también se llama feto a carne, uno de estos fetos es a carne. Y otra complicación sería cuando se muere uno por cualquier motivo, como le estamos diciendo, que va a perjudicar al feto que está sano. En cuanto a la transfusión feto-fetal, hay un gemelo que bombea sangre a través de la placenta, y ese es el gemelo bomba, y el otro es el gemelo receptor. Esto se da sobre todo en las placentas, sobre todo los monocoyónicos, fundamentalmente, el 90% de las placentas monocoyónicos, que hace que haya anastomosis entre las circulaciones fetales. Se presenta en el 10 al 15% de los embarazos monocoyónicos. Tiene una alta mortalidad, más del 70%, ¿no? Y la tasa de supervivencia, la mortalidad perinatal, se refiere, ¿no? Que pueden morir antes o pueden morir después, una serie de complicaciones. Y toda indígena, solamente más o menos 83% en la zona. Ahora, esta transfusión feto-fetal puede ser en forma crónica o en forma aguda. La crónica es cuando hay una secuencia, un feto, el donador, ¿no? Tiene un digodranio y está negro, está pálido, y el que recibe la sangre tiene polihidranio y tiene policitemia, está pretorio. Y en forma aguda es lo que le decía, cuando se muere un gemelo hay una hipertensión, ¿no? O sea, hay una redistribución de la sangre, hay una hipertensión en el gemelo que está vivo y se produce daño cerebral. Durante años antes, hace 20, 30 años, cuando murieron gemelas, decían, realmente la toma de coagulación, hasta unos plastines. Hemos visto cientos de esos, nunca había cartón de coagulación, y efectivamente pues ya la literatura dice que ya no es como se pensara antes, la medicina evidente, la sangre evidente, y no es así. Ahora, ¿cómo decimos que hay una transfusión feto-fetal? En primer lugar, hay que tener en cuenta los gemelos, otro concepto de los gemelos discordantes. ¿Cuándo decimos que son gemelos discordantes? Cuando la diferencia de peso entre ambos es mayor del 25%. Hay literatura que dice del 15% y algunas hasta el 15%, pero en general está así, debe ser 25%, creo que más seguro. ¿Cómo determinamos esas diferencias de peso? Dividimos el peso del gemelo de más peso, el peso mayor menos el peso menor, y de abajo ¿qué va? ¿El peso mayor o menor? ¿Va? El peso mayor. Eso es importante, porque no sacan que van a sacar diferencia. Sobre el denominador va el peso mayor por siempre, esa es la que se hace. Ahora, por lo general, pues hemos dicho, esto de transfusión feto-fetal, hemos dicho, todas son complicaciones básicamente. Como hemos visto, todas las complicaciones se asientan fundamentalmente en los monocoriónicos. Por eso que cuando yo estoy frente a un embarazo gemelar, tengo que determinar la cigosidad con el fin de determinar la corionicidad, porque la mayoría de las complicaciones se asientan en los monocoriónicos. Entonces, y si son monocoriónicos, deben ser pues del mismo sexo, tienen placenta única, hay polihidranio. Una cosa importante también, hay que en la vejiga
vejigas. Uno tiene una vejiga grande y el otro casi no se ve la vejiga. Está ahí con los plásticos, ¿no? También hay oligoamnios, los corazones fetales también diferentes. El receptor tiene aumento del corazón ventricular, etc. Entonces, el donante, como le dona, tiene anemia, hipovolemia, tiene oligodramnios, ¿no? Porque todo le pasa, y tiene restricción de crecimiento. Y el gemelo receptor tiene hipervolemia, falla cardíaco porque tiene mucho volumen sanguíneo, tiene polidramnios y tiene visceromegalia, el cardiomegalia, el receptor. Esos datos del donante. Ahora, también cuando uno hace la ecografía, puede ver, por ejemplo, el BIM varietal es mucho mayor en uno, acá un fémur es mucho más. Uno sale, por ejemplo, para 30 semanas y el otro sale para 25 semanas. El abdomen, el jefe del abdomen, también ahí no se ve las cifras, pero mucho más grande que el abdomen chiquitito, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia notoria en la biometría fetal, como dice, pues, y eso, entonces hay que el ponderado fetal se también en base a las diferencias cefálicas, los penales, etc. Y por lo tanto, uno determina el peso y uno va a ser mucho mayor que otro. Entonces, hemos dicho pues, que hay los criterios, hay que ver, confirmar que es colonicidad, si hay poligramios, oligogramios. ¿Cómo determinamos eso? Midiendo el pozo mayor, ¿no? Si es más de 8 centímetros, es polidramio. Si es menos de 2 centímetros, es oligogramio. Este es antes de las 20 semanas. Acá en porque varía, ¿no? Dice que cuando tiene más de 20 semanas, cuando tiene 21 o 28 semanas ya no debe venir 8, sino 10, pero universalmente ya no, es 2 y 8. Más de 8, polidramio, menos de 2 centímetros, oligogramio. Y las discordancias entre la vejiga. El receptor tiene la vejiga amplia, que tiene polidramio, el otro que tiene oligogramio, lógicamente orina poquito y tiene vejiga chiquita. Y es así que Quintero, ¿no? Hace su famosa clasificación de Quintero. La transfusión feto-fetal tiene 5 estadios de Quintero. Estadio 1, cuando yo solamente veo polidramio y oligogramio. Estadio 2, cuando una vejiga está grande y la otra no está visible, ¿no? En el donante. 3, estadio 3, cuando hay alteración en el Doppler. Cuando hay flujo ausente o en reversa de la arteria umbilical, fundamentalmente, ¿no? O alteración del ducto venoso, pero fundamentalmente flujo ausente o reversa de la arteria umbilical, que es más fácil. Es el estadio 3. 4 es cuando ya hay hídrolos fetales. ¿No? Que tiene polidramio, se puso hídrolos fetales. Y el estadio 5 es cuando ya muere muerte de un feto. Ahora aquí una cuestión importante acá, que esto no es secuencial. No quiere decir que primero tiene que tener estadio 1 y después pasar al 2, no. Puede estar en el estadio 1 y de repente ir al estadio 5 porque se murió uno. Porque el 1 al 3, etc. No es secuencial. Y acá está el sector diciendo que es el Quintero. Esto también, si no hay el tratamiento, no se termina el tiempo de la gestación, puede llegar a la mortalidad, se pueden morir por 2, ¿no? En el Perú, de acuerdo a las cifras que tenemos, más o menos al año debe haber 140 casos de transfusión fetal. Y por ejemplo, este está en su historia, como nace, está chiquitito, pálido, negro. Después acá, por ejemplo, tiene el abdomen, es decir, un abdomen grande, el otro chiquito. Una vejiga grande y la otra vejiga que se ve. Acá la vejiga chiquitita. Acá hay el oligogramio, el volumen del pozo mayor, menos de 2 centímetros. Esa es una alteración en el doble, que dice que estadio estamos, estadio 3.
diástole y la sístole precoz, la onda A, la SD del ducto venoso, también llega hacia el nivel de la línea basal. Bueno, estos son los criterios. Cuando también puede haber ahí, uno puede tener anemia y el otro policitemia. Para que sea, si tiene anemia, y porque uno anemia y el otro policitemia, y tiene criterio para transfusión feto-fetal, se considera transfusión feto-fetal. La otra complicación, anemia policitemia, la secuencia acá, es cuando estamos en ausencia de transfusión feto-fetal. ¿No? ¿Y cómo determino esa anemia policitemia? Cuando mido la arteria cerebral media, hemos visto que según Giancarlo Madrid, que midió pues el doble de la arteria cerebral media, y determina ahí el pico máximo de velocidad de la arteria cerebral media, el pico máximo de velocidad. Y si tiene más de 1.5 múltiplo de la mediana, no quiere decir que está con anemia, y el otro tiene menos de 0.5 múltiplo, está con policitemia. Entonces eso también es importante. Precozmente también yo puedo diagnosticar cuando un gemelo tiene una translucencia nucal aumentada y el otro no. Cuando hay una diferencia de más de 0.7 milímetros. Dice que el normal es 2.5, 3, la curva de H estacional. Pero cuando uno tiene una diferencia de 0.7 de translucencia nucal entre un feto y el otro, hay que pensar en una transfusión feto-fetal. Bueno, también en estos casos hay que ver también cómo está el cervix, porque si el cervix es menos de 20, está el cervix muy corto, quiere decir que el parto se puede producir en las siguientes horas. Y en los gemelos hay mucha posibilidad que haya prematuridad, entonces hay que medir el cervix. También ver si está dilatado el cuello uterino, ver si hay alguna lesión neurológica. Y para eso hay que, para evitar este daño, se puede ofrecer pues, un amplio drenaje o una ovulación del cordón umbilical o intraútero, ¿no? O láser. Antes, cuando no había esto, se hacía un amplio drenaje. Al gemelo que tenía polilato se le aspiraba, se hacía un amplio drenaje y de esa forma se disminuía el daño neurológico en uno de los gemelo infectado. Otro concepto es, a veces nace, un gemelo se muere pues intraútero y a veces no lo han diagnosticado, no lo han hecho ecografía temprana y aparece al nacer, aparece un papirazo, un efecto papirazo, como una momia, un efecto multiplicado, chiquito, un efecto papirazo. Acá también nuevamente el color, miren, así nace, cáulico y el otro pálido. Así también igual, totalmente pálido. Son fotos de la hospital, de la doctora Romero, que es profesor de San Marcos, ¿no? Todos nuestros gemelos. Bueno, entonces, ¿cómo lo tratamos? Puede ser en traslación del donante, porque ya no esté haciendo, se coagulan o se determinan los vasos que están produciendo los flujos arteriales, arteriovenosos, y de esta forma se cura. O también se hace una testosterona, ¿no? Y se puede traer un gemelo, o si no, el amplio drenaje, como he dicho. Igual, diferentes, diferentes tamaños diferentes. Grandes, entonces son embarazos múltiples. Esta es una complicación. La otra complicación es la secuencia atrás.
arterial reversa. Reversa. Este se presenta en el 1% de los monocorióticos monoamnióticos. Hemos dicho que de todos los gemelos, en menos del 1% son monocorióticos monoamnióticos. Y de ese 1%, el 1% tiene esta patología, ¿no? Se atrapa. Ahora, el feto cárdico lógicamente no va a sobrevivir, pero lo triste es que el gemelo normal, pues en la mitad de los casos o más, muere. Y son bien, hay casos bien tristes porque son pacientes que tienen 45 años, 46, han hecho fertilización in vitro, este sale el gemelo y ese pues se atrapa. Entonces se van a morir los dos. Entonces ahí es donde entra la cirugía fetal para hacer que está bien el feto bomba sobrevive. Acá hay comunicaciones arteriales venosas. El gemelo acárdico es el receptor, recibe el flujo arterial retrógrado de la placenta, pero a su vez también regresa la sangre al gemelo donador. Entonces este donador va a tener polilabios, cardiomegalia, derrame pleural, así, edema. Entonces por eso es que va a morir también. Este ya está muerto en el inicio, no va a sobrevivir, ¿no? Porque es una masa amorfa, lo vamos a ver. Pero lo triste es que el otro, si continúa, no va a presentar la muerte del donador. Entonces, a veces ya se encontramos en vida, parece estar, por lo general se ve uno y muy difícil ver, no se ven los latidos cardíacos, porque como dices acá, se ve una masa amorfa y estoy mirando y no se encuentran los latidos cardíacos en la carne. El polvo cefálico, por lo general, es amorfo. Ahí son las quísticas de la parte superior del cuerpo y hay flujo reverso que afecta al gemelo receptor. Acá característicamente desarrolla de la mitad del cuerpo, la mitad inferior del cuerpo. El feto cárdico, la parte de la cintura para abajo, a veces desarrolla bien, sus piernas, todo también, pero de la cintura para arriba es una masa amorfa. Entonces, acá hay que eliminar al gemelo, hay que tirar el cordón, combinar fetoscopía, ecografía, si no láser o interrupción con pegamento. Esta es acá dice, esto se presenta, el feto cárdico, 1 en 35,000 de todos los embarazos, del total de embarazos, 1 en 35,000. Por ejemplo, en los hospitales San Bartolomé tiene 6,000 partos. Dice que cada 6 años se presentará un feto cárdico, ¿no? Y un hospital como el Valle, que tiene 2.500 partos, en 15 años se presentará uno, más o menos. Está aumentando, esto está aumentando, como hemos dicho, porque a nivel mundial están aumentando los embarazos gemelares. ¿Cómo es la fisiopatología? Acá, el feto malformado, que tiene un corazón rudimentario o ausente, no tiene perfusión directa placentaria. Esta llega a través de una comunicación arterio-arterial desde el feto bomba, no permanente, sino una comunicación arterio-arterial. Y esto hace que una vez que transfunde al feto cárdico, la sangre retorna al feto bomba por una conexión veno-venosa, causando la hipoxia crónica y restricción del crecimiento, porque la sangre no es bien oxigenada. Y esto hace que el feto cárdico pone en riesgo al feto bomba, que está bien por el shunt sistémico. Y esto hace que aumente la descarga hemodinámica del gemelo bomba, produce insuficiencia cardíaca, polihidradio, hidros y muerte del gemelo bomba, que debería salvar. ¿Cómo se clasifican los fetos acárdicos? Según esto, mira, hay diferentes niveles de la forma. El acardios acéfalos es el más común, es decir, tiene buen desarrollo de la pelvis y la pierna, o sea,
cintura para abajo se desarrollan bien, ¿no? Como este más o menos, tiene su pierna, pero hay ausencia de polo cefálico, de los órganos cefálicos, no hay extremidad superior. El acardius anteps es el 10%, es más desarrollado en forma del cuerpo, las extremidades más o menos reconocibles, pero la cabeza y cara, mira, acá están rudimentales. El acardius acordius, 5% muy raro, solo hay la presencia del polo cefálico. Si el cuerpo está presente en una masa consumida y en la cabeza puede usar un día la presencia. Y el otro es el acardius amorphus, ausencia de estructura con una masa sin forma. Por ejemplo, acá hay la parte superior y la parte de abajo y está sus piernas. Entonces son estos: acardius acéfalos, acardius anceps, acardius acordius y acardius amorphus. El tratamiento tiene que ser con láser entre las 20 y 24 semanas. Tenemos que determinar cuáles son los shunts arterioarteriales y hacer la coagulación. Este es un caso que yo vi que me vendía una doctora que dice: tengo una paciente que es un gemelo, pero uno es encefálico, no le veía la cabeza. Pero ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo acá, en el caso de los pianos, y acá va a aparecer el feto, este es el feto sano, este es el feto normal, y en el otro aparece bien esto, una masa amorfa. Aquí tiene, esta es la masa amorfa, mira el feto por uno, y ahí tiene sus pianos, esta es la masa amorfa. Tiene su pierna. Bueno, y el otro feto, mira, tiene su cabecita, todo está normal. Uno en 35.000 casos. Este es uno de varios de esos que hemos visto. Bueno, hay dientes del más seguro y el otro tiene cosas morfos, etc. Entonces, acá hay un problema en los monocoriónicos monoamnióticos es que los cordones se entrecruzan y se hacen nudos, y por eso que se muere uno. Por eso que hay que terminar antes de las 32 semanas. Y se hace esta actividad de esta forma para determinar los flujos arterioarteriales, y ahí se produce la coagulación, ¿no? Por ejemplo, ahí mira, acá se está fotocoagulando, se está quemando de base. Intraútero es un fetoscopio, gente, y se hace ese procedimiento. Y lo salva al feto, lo salva pues al feto monstruo, de sangre. Otra gran, ya hemos dicho, fetus infectus, feto causa. El otro es el fetus infectus. ¿Qué significa eso? Es un fetus que está dentro del otro. Uno está dentro del otro. Entonces, acá también se manifiesta como una acumulación compleja que puede ser dentro del cráneo, abdominal, cerebral, fetos peritoneales. Y nacen así de estas deformidades, ¿no? Pero mire, la vez que dice acá, esto salió una noticia de otro, acá del Perú, pero también había puesto de otros países. Bueno, dice: estima un feto de 700 gramos en el abdomen de un niño de 3 años. Esto fue acá en la Mayética, en Chiclayo. Había sido un feto. Acá hay otro. Mire, el niño de 3 años tiene el afecto de su hermano en el vientre. Así es. Entonces, acá qué cosa es importante. Esto también se cree, acá viene una teoría, que el teratoma tiene todas las líneas celulares, tiene endodermo, mesodermo y ectodermo. Fue una teoría que el teratoma debería ser un feto.
Yo veo teratoma y me han preguntado si hay gemelos, no, nadie pregunta ni sabe. Ustedes vean eso. Yo pregunto, yo hablo de ecografía, no veo. Señores, tiene la familia de gemelos, así, un alto porcentaje. Pero acá tú me preguntas, no sabemos, pero no pregunto. Ya, el otro son los fetos conjugados o siamesios. Se presenta uno en 50.000 a uno en 100.000, imagínense. Y se unen pues, de diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué se llaman siameses? Porque en Siam, en Oriente, había unos famosos gemelos, isquiópanos, que trabajaban en el cielo. Entonces, se hicieron famosos en el mundo, por eso se llaman Siam, ¿no? De la ciudad de Siam. Ahora, ¿cómo esto viene unido? Pues? ¿Y por qué? Porque la división se produce a partir de qué día? Más de 13. A partir del día 13. Si es antes de las 48 horas, ¿qué son? Vivir. Entonces, pueden ser por la copa, están unidos por el tórax, un falópalo, pigópalo, isquiópalo por el istmo, craniópalo, como usted por así, si no la luz tiene una sola cara, se tiene el porcentaje. Los más frecuentes son los que están unidos por el tórax o por el ombligo, por la copa, y los son falópalos. Este es otro caso que miren, este es un embarazo triple y uno había un feto que se desarrolló y este era uno, hacía un triple, había unos monocoriónicos y el otro era, o sea, había que ver los monocoriónicos con un saco, dos en un solo saco y el otro estaba aparte. Y estos se detectaron así, era gestacional, que tenían 10 semanas, ¿no? Pero este está bien anecdótico porque se murieron los siameses, que eran ocúpados, y el que sobrevivió, que se supone que como hay muerte celular, puede tener daño en el ojo. Entonces yo le dije eso a la madre, y la madre era música, era pianista. Y era profesora de educación especial y de una educación especial porque nació con ciertas alteraciones neurológicas, el chiquito, déficit de atención y unos problemas neurológicos, pero después tanto con la educación que le dio que ahora ya es un joven, es un violinista de la orquesta sinfónica, era un embarazo triple y sus hermanos eran gemelos. Miren cómo se unen, estos son así, estos cánceres, ahí era, una vez en el hospital, se vio la cabeza, el cuerpo, el cuerpo vaginal y no salía. Creo que decía una fila ahí que no salía. ¿Qué pasa? Le veían que operaban y era siameses. Así que uno de los últimos siameses del hospital fue así una cosa terrible. Esto yo vi ahí en la ecografía, pero una sola cara. Así un día. Bueno, ahí están todos los tipos. Esto viene a ser los efectos arcánicos, amorfos. Allá. Y ahorita al final, ¿no? ¿Cuáles son los primeros gemelos de la historia? ¿Jacob y Esaú? Entonces que la mujer es bien interesante también. Que la edad paterna avanzada también produciría más
y ellos tienen dos hijos que son Esaú y Jacob. Esaú es el que sale primero, y depende antes el que salía, el primogénito era el que se quedaba con la herencia, y Esaú le vende a sus primos su herencia, creo que es el primogénito, pero vende a Jacob por un plato de lentejas, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante en esto? Estos gemelos, ¿qué cosas fueron? Fueron monos y vos, que no dice vos, porque no sabemos por qué fueron. Fueron monos curióticos, monos amnióticos, ¿me digo? ¿Y cómo puede determinarse eso si en esa época no se sabía nada de eso, no había ecografía, nada? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sale de Saúl, que está pletórico, y aquí como la Biblia dice que está pletórico, y sale y se agarra del tobillo, del calcaño del otro. ¿Cómo lo va a agarrar? Si lo agarra, están en la misma bolsa, se queda el mono ambiente. Y hemos dicho que los monos periódicos hay esta transfusión feto-fetal. Entonces, el feto donante tiene anemia, entonces también tiene retardo mental. Y después dice ahí, la misma Biblia dice que Saúl era un cazador, era de águila, en cambio Jacob estaba retraído en ese caballo, que tenía retardo mental. O sea que ha sido un mono coriótico, un mono amniótico, el primero gemelo de la historia. Hay muchos gemelos famosos como Rómulo Reyes, etc. Bueno, en cuanto a la mortalidad y también los embarazos múltiples, es mucho mayor que los embarazos únicos y todas las anomalías. Una vez que nacen también hay hipotermia, nacen de esos abusos, hipoglicemia, todo en los gemelos, en los embarazos gemelares. Hay que prevenir el parto prematuro, es un problema, hacer que llegue lo máximo, hay que evaluar el crecimiento fetal y hay que determinar qué día del parto. Podemos administrar ocolíticos, cualquiera de ellos, hay que evitar las infecciones urinarias y la vulvovaginosis porque son condicionantes de la prematuridad y un problema acá en los prematuros. Y si es necesario hacer cerclaje oportuno, acá este es un cuello, esta es la longitud y acá se está viendo, este es un cuello en Y, ¿no? Porque hay cuellos en T, en Y, en V y en U cuando ya está construida la membrana nasal. Entonces, si uno ve, hacer ese cerclaje. El control prenatal tiene que ser más seguido también, hacer que la paciente descanse en el público lateral izquierdo, evitar el efecto poseído, usar corticoides. Y acá vemos que los fetos únicos, como son pocos, más que nada a partir de las 37 días que nacen. En cambio acá, de los 28 al 50%, más de antes de las 24 semanas. ¿Y cómo determinamos la vía del parto? Fundamentalmente le puedo dar chance de parto vaginal donde el primero está cefálico. Eso es lo fundamental. Bueno, hay una serie de complicaciones, las ecografías tienen que ser más precoces, con un intervalo menor, ¿no? Cada irlo siguiendo los gemelos ecográficamente, ver cómo va el tamaño. Dice el 60% nacen antes de las 37 semanas. Y el 75% de los embarazos trillizos son antes de las 35 semanas. ¿Cómo se presentan? Los más frecuentes son el cefálico, 40%. De ahí le sigue que el primero está cefálico y el segundo es podálico, 25%. El primero es cefálico y el segundo es transversa, 8%. Cuando está podálico es 26% también, y cuando están ambos en transversa, 1% o menos. El embarazo monoamniótico hay que terminarlo por lo general, en realidad se recomienda a las 32 semanas.
se entrelacen y se mueven. Entonces hay que, por lo general hay que hacer, pues, si es monocoriónico, tiene que ser por cesárea, la operación, si es monocoriónico. Y no es monocoriónico, monoamiónico, cesárea, y bueno, y si es monocoriónico, ver ahí, evaluar en qué circunstancias vamos a darle oportunidad. También los efectos disturbantes que hemos dicho, no como tratamiento de peso, más del 25%. Acá dice, en estos estudios, la endoscopía, el foráneo, hacer cirugía endoscópica láser, versus la amnioreducción, y acá determina en ambos estudios se llega a la conclusión frente a todos los estudios. Acá amnioreducción también versus la fotocoagulación, dice la fotoscopía láser debe hacerse entre las 16 y 26 semanas, 90% de éxito. La amnioreducción debe hacerse como segunda opción, ya si no se puede hacer la fotocoagulación, hacer la amnioreducción entre las 16 y 24 semanas. El otro problema, hemos dicho ya, la función feto-fetal, después atrás, feto sulfeto, feto salítico, faltan dos, después atrás, el RCI selectivo. El RCI selectivo es cuando uno de los gemelos tiene menos del 10%, ¿no? Primero tiene series poblantes, o sea que hay una diferencia del 25%. Y una cosa importante que no debe haber es uno es pequeño, menos del 10%, está menos de abajo del 10%, pero en ausencia de transfusión feto-fetal. Porque si hay uno de los signos poligranios o oligogranios, ya sería transfusión feto-fetal y no sería residuo selectivo. ¿No? Hay que también hacer lo que hemos dicho, que menos del 10%. Y la secuencia TAP también es otra condición de que no haya transfusión feto-fetal y un feto está con anemia y el otro más bien tiene policitemia. ¿Cómo determinamos intraútero? De acuerdo a Giancarlo Marí, con el Doppler del pico máximo de la cerebral media, se puede determinar matemáticamente exactamente cuánto tiene de hemoglobina del feto, ¿no? Y cuáles son los criterios. Uno tiene más de 1.5 múltiplo de la mediana en la velocidad máxima de la arteria cerebral media y el otro tiene menos de 1. Otro estudio dice menos de 5, ¿no? Acá el SWOT dice menos de 1. Y cuando nace hay una diferencia de hemoglobina de más de 8. Ahí también hay literatura que dice más de 5 gramos de hemoglobina, o sea, uno tiene 20 de hemoglobina y el otro 15 y 10. Y también, estos son los más usados, el ratio de frecuencia de retículos, ¿sí? No se usa. Bueno, y acá está cómo se tiene que ir monitorizando cada cuántas semanas, qué cosas que se hace cada semana. El manejo tiene expectante cuándo va a ser el parto, determinar si hay una transfusión feto-fetal, en qué caso va a ser un femicidio selectivo, ¿no? Para preservar la vida del otro, cuándo va a ser la